Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Cómo se van pasando los años uno encima del otro, se van sobreponiendo. Otra vez estamos empezando las actividades de un año nuevo. Hace nada que estábamos diciendo, la primera actividad de 2023. Pues ya estamos en la primera de 2024. Y la que nos queda. Y nada más y nada menos que con Raúl Quinto y con Joaquín López Bustamante. Yo no quiero pasarme de entusiasmo, porque ya me conocéis, que soy muy intensita. Y hoy tengo razones para entusiasmarme. Ya le he dado la turra al amigo Raúl Quinto durante el viaje desde la estación al hotel. Ya le he hablado de lo que me ha gustado, su libro, su novela o no novela. Bueno, ya de eso hablaremos. Y no quiero tampoco quitarle tiempo ni a él ni a Joaquín López Bustamante, que tiene preparada una presentación preciosa. Ya sabéis también de quién estamos hablando, de nuestro amigo Joaquín, que me consta que hay personas que a veces no ven ni quién presenta ni qué libro se presenta, sino, presenta Joaquín López Bustamante, yo voy. Me consta, que me lo dicen. Yo no conozco al autor mucho, pero es que lo presenta Joaquín, o sea que es un seguro de vida, Joaquín, en este estrado. Después, si hay ocasión, pues diré por qué estoy entusiasmada con el libro de Raúl, pero antes le voy a pasar el testigo a Joaquín y después hablaremos, ¿vale? Muchísimas gracias por venir con el frío y con la gripe y con todas esas cosas que tenemos encima. Ya veo ahí dos griposos, pero ya sabéis que aquí tenemos una vacuna de señor Caballero Bonal que no deja que nada se contagie. Ya sabéis que durante el COVID no se contagió nadie de COVID en la Fundación. Durante todo el tiempo que estuvimos abiertos prácticamente todo el tiempo, menos los meses que estuvimos, los 3 o 4 meses, y tenemos una vacuna anti-COVID. Será la literatura, no sé. Sí. Pues nada, le doy paso a Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Pepa. Muy buenas tardes. Me van a permitir también que les diga buenas tardes en la lengua gitana. La Cholibes. Bienvenidos, bienvenidas a este sitio. Para mí siempre es una alegría venir aquí. Esta es mi casa literaria de Jerez, y hoy especialmente para presentar un magnífico libro. Yo tenía especial interés en que Martinete del Rey Sombra de Raúl Quinto fuera presentado en Jerez, ya que dijo Lorca que era la ciudad de los gitanos. Martinete del Rey Sombra, además de sus muchos méritos literarios, que podemos hablar después, pero supone una importante contribución al conocimiento y a la visibilización de la memoria histórica gitana. La Prisión General de Gitanos, conocida también como la Gran Redada, es un capítulo oprobioso de la historia de España, y es un capítulo de la historia de la infamia de nuestro país, que es el leitmotiv de la novela que nos convoca esta tarde. El 30 de junio de 1749, bajo el reinado de Fernando VI y por orden del Marqués de la Ensenada, se produjo una operación militar perfectamente preparada. Luego Raúl suele decir que tuvo su componente de chapuza también, pero en secreto se preparó una operación militar que pretendía el apresamiento de la población gitana española, de la población gitana en su conjunto, hombres, mujeres, niños, ancianos. Y el actor intelectual de esto fue el ínclito Marqués de la Ensenada. Yo cada vez que nombro a este hombre me entra a ver lo de las maldiciones gitanas, ¿no? Es decir, hay una maldición post-mortem, ¿no? Hay una maldición post-mortem que sin duda merece el personaje, que sería mal reposo tenga. Mal reposo tenga este Marqués de la Ensenada, que fue un ilustrado secretario de Hacienda, Marina e Indias, con muchísimo poder en la corte, y que queda reflejado magistralmente en la novela de Raúl Quinto. Una novela que recrea el sufrimiento,
el trabajo esclavo en los arsenales. Muy cerquita de aquí tenemos la Carraca, donde fueron llevados tantos gitanos. Y ahí, a lo largo de estas páginas, aparecen pues no solamente la vida en la corte y de qué manera, sino también las torturas, las enfermedades, los naufragios, los motines, los intentos de fuga, la vida terrible a la que se vieron abocados los gitanos, cuyo único delito era ser gitanos. Aproximadamente fueron, no hay datos muy concretos, pero entre 9.000 y 12.000 personas gitanas capturadas y recluidas con cadenas y con grilletes. Los hombres, a partir de 15 años, serían destinados a los arsenales para trabajar como esclavos, forzosamente en la construcción de navíos, en esa armada que pretendía el marqués, y las mujeres, separadas de los hombres en ese intento eugenésico, las mujeres y los niños menores de 12 años serían utilizados en las fábricas, prisiones, donde a través de su explotación sufragarían su propio mantenimiento y el de sus descendientes. Los gastos de la operación de la Gran Redada pretendían ser pagados subastando los bienes de las familias gitanas detenidas. Y la pena por escapar era contundente. Decía literalmente: al que huyere sin más justificación, se le ahorque irremisiblemente. En el castillo de Denia, muy cerca de la ciudad donde yo nací, está el recuerdo de muchas gitanas que estuvieron allí apresadas. Yo cuando visité ese castillo y aparecen los apellidos de aquellas desdichadas gitanas, entre ellos están los apellidos de mi familia: Castellón, Borrull y Bustamante. Y porque ellos fueron, nosotros somos. Y este libro también es un homenaje a las víctimas de la Gran Redada. Claro, lo oprobio que significa que haya tantas calles en nuestro país rotuladas con el nombre del Marqués de la Ensenada, estatuas incluso. Paradójicamente, la sede del Tribunal Supremo de Madrid está situada en la calle Marqués de la Ensenada. Y durante muchos años yo suelo ir semanalmente a Cádiz a hacer mi programa de radio y suelo aparcar en una calle cerca de la emisora, donde cada vez que dejaba el coche veía el cartel de calle Marqués de la Ensenada. Bueno, Cádiz es de los pocos municipios que ha cambiado el nombre. Hubo ahí un intento de convencer al entonces alcalde de Cádiz para que no glorificase en el callejero de su ciudad a un genocida. Y bueno, se consiguió. De hecho, en una feria del libro vino Kichi a donde yo estaba, un señor al que yo no conocía de nada, pero que le dije: ¿usted es Kichi? Le hablaba yo de usted. No, tutéame. Digo: mira, no solo quiero darte las gracias. ¿Y eso? Y le dije: hombre, porque la calle Marqués de la Ensenada de Cádiz se llama ahora calle del pueblo gitano. Y son símbolos que no son baladíes, que son muy importantes. Aquí en Jerez hay una calle que durante muchos siglos se llamó Calle de los Gitanos y que los vecinos le pusieron otro nombre. Estaba muy feo que hubiera una calle que se llamase así, ¿no? Y no estaría mal también que los gitanos de Jerez hiciéramos algo porque se restituyese el nombre de la calle de los gitanos aquí, ¿no? Claro, estos personajes, y voy terminando porque a quien hay que escuchar es a Raúl, pero dentro de la memoria histórica gitana que hay que reivindicar y que en definitiva es la memoria histórica de nuestro país, pues en estos días ando detrás de un personaje siniestro
el padre Manjón, y me acordé de ti, porque digo, esto lo coge mi Raúl y le puede sacar mucha punta, ¿no? El padre Manjón fue el fundador de las escuelas del Ave María en Granada y pasa por ser un pedagogo renovador, caritativo y precursor de la escolarización de los niños gitanos, con unos planteamientos racistas, con postulados patrióticos religiosos, que además tuvieron mucha influencia en el nacional-catolicismo y en la dictadura de Franco. Entonces, aunque no es la época, pero yo no quiero dejar pasar el momento de hablar mínimamente y que recoja el guante quizá en un futuro Raúl, porque el tal Manjón se vanagloriaba de ser racista, misógino, homófobo, antisemita, lo tenía todo. Bueno, de hecho en la educación las mujeres, las maestras no podían casarse, por supuesto de coeducación nada, ¿no? Y entonces inventó una cosa que dice mucho del personaje, que eran, no se lo pierdan, su ideal de la educación, eran lo que él llamaba los rosarios armados. Fíjense cómo suena eso, ¿eh? Rosarios armados, que eran, pues que los niños se hacían como un batallón infantil, uniformados militarmente, con escopetas de madera, y luego otros niños hacían compás militar con tambores, todo eso mientras se rezaba el rosario armado. Entonces, estos rezos y marchas militares era la idea del padre Manjón, que si le encuentran un milagro, que es lo que falta para su beatificación, pues llegará a los altares. Y que no haya una revisión crítica de estos personajes. Hay muchos en la historia de nuestro país. En el mundo eclesiástico, en el mundo político, en el mundo cultural, como aquel Rodríguez Marín, antólogo de la lírica popular de nuestro país, ese que decía, quizá a mí me lo hayan escuchado alguna vez, que, bueno, esto de la lírica flamenca, que es un tesoro cultural, esto no, la autoría gitana es solamente pues, lo que hace referencia a las amenazas, las maldiciones, la puñalada, al revolver una esquina, porque lo demás no se aviene al leal y franco carácter de los andaluces. Quiero decir que el hecho de que se revise críticamente esas miradas turbias y a veces sucias hacia el mundo gitano me parece de justicia. Y esta novela, también documentada, que va más allá de la novela histórica, que es un híbrido de mezcla de géneros, porque es una novela histórica, pero es ensayística también y es como un documental también, ¿no? Y además con cierto aliento poético, está muy bien escrita y muy bien documentada. Esta historia de la Gran Redada parte de los primeros estudios, justo a reconocerlo, de Gómez Alfaro, que fue don Antonio el primero que tiró del hilo y que sacó a la luz estos episodios. Gómez Alfaro ya no está con nosotros, pero de alguna manera ha cogido el testigo otro historiador que ha colaborado asesorando a Raúl, que es Manuel Martínez, almeriense, en el que también está haciendo una labor por la historia de España y por la historia del pueblo gitano. Con lo cual, desde aquí mi enhorabuena, Raúl, por su novela, mi gratitud como gitano porque la haya escrito con ese respeto y porque de alguna manera es honrar, como decía Primo Levi, el deber de la memoria, honrar la memoria de nuestros antepasados, porque como decía antes, porque ellos fueron, nosotros somos. Así que muchas gracias por atender estas palabras y les dejo con el autor de la novela, Raúl Quinto. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Primero a la Fundación y a Pepa por acogerme, por tratarme también estos días que hemos estado preparando mi venida y el día de hoy.
Por supuesto, Joaquín, qué gustazo escucharte. No me extraña lo que dice aquí la compañera de que hay gente que viene cuando sabe que tú vas a decir algo, porque habla muy bien. Sí, y nada, y yo estoy aquí por un capricho, podemos decir, de Joaquín, porque él le llega, no sé muy bien cómo le acaba llegando el libro, pero enseguida, digamos, respondió con muchísimo entusiasmo. Tuvimos ahí una conversación que recuerdo con mucho cariño en su programa de radio, y me dijo: tienes que venir a Jerez. Y esto estamos hablando hace muchísimos meses, y eso estaba ahí como flotando. Bueno, y aquí estoy, en Jerez, y encantadísimo, de verdad. Y emocionado también, ¿no? Por algunas de las cosas que has dicho, respecto a cómo, cuando hablamos de memoria histórica, cuando hablamos del pasado, ¿no? Que para unos son conceptos como vacíos, o conceptos que tienen como una especie como de tufo extraño, ¿no? Que quieren apartar, que parece que habla de memoria histórica una cosa como sectaria, como que no. Lo que estamos hablando de las raíces de lo que somos, estamos hablando de lo que nos explica, ¿no? Y cuando tú decías que tu familia estuvo atravesada por este acontecimiento histórico, y que este acontecimiento histórico realmente ha sido un acontecimiento que ha estado bastante opacado en la memoria colectiva, en los planes de estudio, en las investigaciones académicas. Es decir, una cosa que estamos hablando de un acontecimiento, de un proceso que tiene como un proceso promovido por el Estado, cuya intención era la extinción del pueblo gitano, de la etnia gitana en su totalidad. Y que cuando hablaba de esas cifras de 9.000, 12.000 personas, ¿no?, que fueron arrebatadas de sus casas esa noche, quizás pueden parecer, ¿no?, hablamos de otros procesos, pueden parecer poca cosa, pero estábamos hablando de prácticamente la totalidad de los gitanos y las gitanas que había en España. Por lo tanto, los gitanos y las gitanas que siguen habiendo y que siguen existiendo hoy en España vienen de ahí. Entonces, obviar, ¿no?, es decir, obliterar, digamos, este suceso es robarle la memoria, robarle el pasado y robarle la identidad, no solamente al pueblo gitano, sino al conjunto de España, ¿no? Entonces yo creo que hay una necesidad, y así lo vi yo, ¿no? Cuando me enfrento, digamos, al conocimiento de este asunto. Para mí fue una cuestión evidentemente literaria, porque yo resuelvo mis problemas y mis cuestiones a través de la literatura, es la herramienta que tengo a mi disposición y con la que intento manejarme en el mundo. Pero yo me dedico a dar clases de historia. Yo soy profesor de historia en un instituto, y durante muchísimos años pues he dado clases de historia contemporánea de España. Y yo he dado el siglo XVIII español. Y he trabajado con un montón de libros de texto, y yo he seguido fielmente lo que los currículums académicos determinados por el Ministerio, por la Junta de Andalucía, han ido cambiando, pero tú te tienes que adaptar a eso. Y de esto, de la Gran Redada, que fijaos la importancia que tiene, no había ni una sola mención en el currículum académico, ni una sola mención, ni siquiera una nota, pequeña nota al pie de página, merecía este acontecimiento en los libros de texto que yo he manejado. Cuando yo me enfrento a eso, que yo había escuchado, ¿no?, me sonaban campanas, pero acabo entrando, digamos, adentrándome en el hecho, investigando un poco más, y lo que más me sorprende, lo que más me hiere de alguna manera es ese vacío. ¿Por qué, no? Y este libro intenta también hablar de eso. Habla evidentemente de la Gran Redada, habla de la vida de la corte, de lo que pasó, ¿no? Pero también es una forma de intentar responder a la pregunta de cómo se construye la historia, ¿no? Cómo se construye la memoria compartida. ¿Cuáles son los acontecimientos que están ahí, que tenemos todos como presentes, y qué mecanismos hay detrás para que un acontecimiento esté presente y otro esté oculto? Porque no son la magnitud, la importancia, sino que hay otras cuestiones, ¿no? Está claro que este acontecimiento es vital, ¿no? Es crucial, yo creo que es muy significativo de lo que somos, y sin embargo está totalmente... Reconozco que en los últimos meses, quizás, no sé si a raíz de la publicación del libro y tal, se habla bastante más del tema, lo cual me parece que es bueno, ¿no? Que más se tendría que hablar y más se tendría que conocer. Pero hace unos años, una cosa, yo hablando con compañeros, historiadores, profesores de historia, que le dan clases a chavales y tal, no conocen el asunto. Gente que ha estudiado su carrera de historia, gente que son especialistas en la España contemporánea, que por supuesto te pueden hablar de todas las cosas que hizo el Marqués de la Ensenada,
te hablan del catastro, que te hablan de lo de cómo los arsenales, cómo los construyó, los planes que tenía, que si Carvajal, todo eso, todo el mundo que más o menos se adentra en el siglo XVIII tiene constancia de eso. Sin embargo, de esto no. ¿Y por qué? ¿No? Y ahí está el tema, ¿no? Entonces, claro, yo quiero responderme a eso, intento bucear un poco en el asunto y para empezar me doy cuenta de que, bueno, voy a hacer acopio de bibliografía, voy a ver qué hay publicado sobre el tema y realmente había muy poca cosa, muy poca cosa. Está el libro de Gómez Alfaro, un librito, fue el primero donde sale ahí, digamos, hay muchos documentos, ¿no?, directos de la época, y luego los libros de Manuel Martínez, digo, como monografía estricta, digamos, sobre el tema, y ya está. Luego sigue apareciendo en algunos capítulos, en algunos libros que son más amplios, ¿no?, de la época de... Hace poco murió José Luis Gómez Urdáñez, que también ha trabajado este tema, pero siempre insertado, digamos, en un estudio del Marqués de la Ensenada, un capítulo sobre el Marqués de la Ensenada, de eso, de la historia de Fernando VI y tal. Pero no ha hecho una monografía sobre el tema y claro, pues era bastante curioso. ¿Por qué no se ha estudiado esto? ¿Por qué no se ha estudiado esto? Claro, te pones a investigar, te pones a bucear, te pones a ver. Y claro, está todo relacionado. Está relacionado lo de la gran redada con el hecho de que no se haya estudiado, ¿no? Porque estos son vasos comunicantes, ¿no? Digamos, la historia del pueblo gitano explica en sí mismo, ¿no? Y la gran redada es un hecho muy importante dentro de eso, de ese mismo camino, porque hasta hace 4 días, como es el que dice, no ha interesado contar estas cosas. Para empezar, los primeros que les interesa contar estas cosas son los propios gitanos, ¿no? Y la gran redada y todo el camino que hay previo y el camino que viene después explica en parte pues dónde han situado a los gitanos, ¿verdad? Y cómo lo han alejado de los lugares donde se puede contar las cosas. Porque la cuestión de cómo se escribe la historia no es tanto, se habla mucho, ¿no?, ¿verdad? Se dice la historia la escriben los vencedores, pero yo creo que es más correcto decir que la historia la escriben aquellos que tienen las herramientas para poder contar su propia historia. Y el pueblo gitano, y hablamos aquí de lo que decían aquel, ¿no?, que hablaba de las letras del flamenco, que esto... El pueblo gitano ha sido contado sistemáticamente desde fuera. Digamos, ha sido una cultura ágrafa en gran parte de su historia, alejada de esos altavoces, de esas academias, de esos lugares, ¿no?, de rimbombantes donde suena, la gente habla y hay eco y se responde, ¿verdad? De los grandes altares, de los grandes lugares de la historia, han estado como en los márgenes. Y ahora podemos hablar, ¿no?, de cómo se han ido construyendo esos márgenes, porque no ha sido una decisión, digamos, voluntaria del pueblo gitano, sino casi una estrategia institucional y de cómo se ha ido configurando la historia de Occidente. Y han estado alejados de esos sitios. Entonces, cuando se ha contado, si nos ponemos a ver lo que se ha ido contando a lo largo de la historia sobre los gitanos, no hay un propio relato escrito desde esa perspectiva interior, ¿no?, del pueblo gitano contando su propia historia. Por lo cual, el sesgo está claro, ¿no? Es decir, cuando menos ya no digo que sea falso la historia que se ha contado de los gitanos, pero es radicalmente incompleta, ¿no? Y creo que afortunadamente en esta época ya hay cada vez más gitanos, cada vez más gitanas que están ocupando los espacios que deben ocupar en la sociedad y en las academias, y están estudiando historia y están doctorándose y están poniendo el foco donde el historiador blanco, payo de toda la vida, pues no les ha interesado por las razones que sean, porque quizás consideran que eso es algo secundario, que eso es algo que no tiene que ver con ellos, por lo que sea. Y al gitano le toca y entonces mira, apunta con el dedo, pone el foco y se descubren cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, hablaba he hablado de Gómez Urdáñez, de Manuel Martínez, pero también hay un capítulo dentro del libro, si queréis pues podemos ir viendo, avanzando un poquito más en el libro. Hay un capítulo donde intento rastrear cuál es el origen del pueblo gitano, ¿no? Eso siempre hablan de los grandes misterios, ¿no? De dónde vienen los gitanos y tal. El capítulo se llama El largo pueblo de los caminos. Y para la hipótesis que hay detrás, ¿no?, porque al final no deja de haber no hay una certeza, ¿verdad?, por el hecho que hemos comentado de que un pueblo ágrafo, ¿verdad?, no hay una certeza exacta de cuál es el camino itinerario,
Pero hay hipótesis bastante válidas. Y yo he cogido la de una historiadora gitana, que es Sara Carmona, que me parece una referencia y que además me gusta hablar de ella porque es como un ejemplo de ahora que es mujer gitana, ¿vale? Como una doble, parece como una doble excepcionalidad, pero está ahí y su trabajo está enfocado precisamente a bucear donde, bueno, pues al blanco no le interesa, ¿no? Y bueno, pues este libro parte de, digamos, de esa historia. Lo que quiero contar aquí es la historia de la Gran Redada, la historia de lo que pasó con esos gitanos y con esa gitana desde la noche del 30 de julio de 1749, cuando los separan a las 12 de la noche, con una luna llena radiante en el cielo, ¿verdad? Iluminando los pueblos y las ciudades españolas. Se había decretado la prisión de toda esta familia por el simple hecho de estar, fíjate que no solamente por ser gitano, sino por estar catalogado como gitano, porque también era como muchos que no eran en esencia, digamos, gitanos, también fueron capturados pues porque vestían como los gitanos o porque le llamaban el romano en el pueblo o cosas así, ¿no? Entonces los detienen esa misma noche, separan a los hombres mayores de 7 años. Es que fíjate que los hombres que todavía que podían ejercer, digamos, que podían trabajar y que no podían todavía reproducirse, ¿no? Pues todo eso los separan, las niñas, las madres, los niños pequeños por otro lado. Algunos no se van a volver a ver jamás en la vida, rompen familia de esa manera, porque la intención que tienen es extinguir lo que ellos denominaban, y eso es los documentos de la época así lo atestiguan, como una raíz infecta, ¿no? Una raíz infecciosa. Esa era la definición que daban del pueblo gitano. Era una raíz infecta que infectaba, ¿verdad?, el suelo de España y que había que purgar. Y esto tiene que ver además, y por eso hablo del Marqués de la Ensenada, y por eso hablo de la corte también, tiene que ver con un proyecto de modernidad, ¿no? Cuando se habla del siglo de las luces y se habla de cómo la razón, ¿no? Es decir, frente al oscurantismo anterior del antiguo, aparecen los filósofos ilustrados, se pone en primer lugar, ¿no? La razón, la ciencia, la técnica, y el Marqués de la Ensenada, que es este gran estadista, ¿no?, que está detrás, tiene un proyecto de modernización para España. Se hablaba en aquella época, lo decía Humboldt, ¿no?, el naturalista, que quizá el estado del momento que más invertía en ciencia, en organizar expediciones, en contratar científicos, es decir, que tenía como más claro todo eso, era España, el Reino de España, y por el Marqués de la Ensenada, ¿no? Bueno, pues maravilloso, ¿verdad? Pero tenía otra cara. Para esa modernidad, esa construcción de la modernidad, también se hace, digamos, abatiendo al diferente, también se hace intentando homogeneizar la sociedad según un modelo determinado, y los gitanos en este caso sobran. Esa gran modernidad, esa ilustración, ese siglo de las luces, tiene también sus filos, tiene su arista y tiene sus sombras, y en este caso el exterminio, la búsqueda del exterminio del pueblo gitano porque sobraba, porque no entraba dentro de lo que sus cabezas consideraban que debía ser un Estado moderno, pues es la otra cara del asunto, ¿no? Entonces el Marqués de la Ensenada, claro, tiene calles, tiene monumentos, porque ciertamente fue un gran estadista, fue el que introdujo la ilustración. Hablamos de la era contemporánea, ¿no?, del mundo actual, como que empieza sobre los suelos firmes de la ilustración, y sacamos pecho, ¿no?, con la ilustración de que nos acabó con la barbarie y como que sentó las bases del liberalismo, de la democracia, de tantas otras cosas, ¿no?, de la revolución industrial. También estaba eso. Digamos que no, cuando ponemos los focos en los sitios hay que tener cuidado de que no se queden las sombras ocultas, ¿no? Y hay que mirar también a las sombras, porque digamos, los cuerpos están hechos de luz y de sombra. Y si queremos entender lo que somos, porque al final todo esto de la memoria histórica, y ahora volvemos al libro, todo esto de la memoria histórica no es por, creo yo, no es solamente por una cuestión revanchista o por una cuestión, digamos, incluso academicista, ¿no? Es decir, no tenemos que saber lo que pasó, no. Es que la memoria histórica explica lo que somos, simplemente. No se trata de pedirle cuentas o de hacerle un castigo post-mortem a toda esta gente, no. Bueno, eso ya cada uno. Pero yo quiero saber quién soy. Yo quiero saber quiénes somos, ¿no? Y para eso es importante reconocerse en el espejo con tu
bondades, con tus maldades, con tus defectos, con los problemas que has tenido y digamos, no intentar ocultar o decir, no, esto no ha pasado o esto da igual, no somos eso, porque además eso explica dónde estamos. La historia del pueblo gitano en España, y de esto hablo aquí también, en España y en otros, hablamos de España porque estamos aquí, ¿no? Pero digo, la persecución hacia el pueblo romaní es constante y en todas partes. Empieza, digamos, como cuando llegan aquí en el siglo XV, se habla de 1425, en el Reino de Aragón, cuando aparece Juan de Egipto Menor, ¿no? Una especie como de duque extraño, de un sitio que no se sabe realmente dónde estaba ubicado, ¿no? Ese Egipto Menor, ¿no? Le llaman los egipcianos, de ahí viene la palabra gitano, y eso es 1425. Vienen oleadas, ¿verdad? Como de peregrinos, gente extraña que viene de Oriente, vestida de manera estrafalaria, ¿no? Para lograr los usos del momento, hablando una lengua distinta, con un componente nómada. Son bien recibidos, en el parecer, pero después de esa primera oleada, ¿no? Luego hay noticias en Jaén o en León, en otros sitios, en Pamplona, ¿no? Tenemos constancia de eso. El siguiente gran momento, digamos, que los historiadores, yendo a los documentos, encuentran de esta presencia gitana es en 1499 con la pragmática de Medina del Campo de los Reyes Católicos, con una ley que ya lo que busca es su expulsión, su domesticación, que ya lo que busca es que dejen de existir en España, en Castilla, en Aragón, ¿vale? Los gitanos como son. Estamos hablando de 1499, ha pasado una generación. A partir de ahí, hasta llegar a la Gran Redada, y después también hubo cosas, ¿vale? Pero hasta llegar a la Gran Redada, que fue en el siglo XVIII, a mediados, estamos hablando de cerca de 250 leyes encaminadas hacia el mismo objetivo. El mismo objetivo es que los gitanos dejen de ser gitanos. El objetivo es, bueno, tenemos esto de los Reyes Católicos, que por ejemplo decía, bueno, que la obsesión que tenían todas estas leyes es que los gitanos dejaran de hablar su idioma. No había que hablar ese idioma prohibido, proscrito. De hecho, el idioma al final se acabó perdiendo en esencia, ¿no? Que no vistan como visten. Era peligrosa la ropa gitana, los colores, los zarcillos, ¿no? Ir descalzo con alhajas en los tobillos. Todo eso estaba prohibido. Y sus formas de vida, la forma de vida nómada. E incluso llega un momento, bueno, luego hay otras leyes que se van haciendo, pero llega un momento incluso que les van a prohibir trabajar en cualquier cosa. Es que cuando se habla de la marginación, ¿no? El pueblo gitano, que esta gente, tal cual, bueno, vamos en el camino. A ver cómo se ha llegado a ese camino. Y ha habido momentos en el que se les prohibió cualquier trabajo que no fuera el de la labranza. Y donde además se les impidió que vivieran en cualquier domicilio que no fuera uno que estuviera censado, y además había familias contadas para que no se mezclaran tal. Entonces, gente que tenía... Había una ratio de familias gitanas según el tamaño del municipio. Claro, y entonces si había en una calle una familia, pues debe haber calles libres, una cosa así. Y les prohíben sus trabajos, quiero decir, trabajos que eran legales, que se ganaban la vida con ellos, de repente pasan a ser clandestinos. Es decir, esa marginación, esa exclusión, ¿no? En la que muchas veces es que los gitanos, tal. Bueno, es que ha habido un arrinconamiento también, ¿no? Y claro, también ha habido una forma defensiva, ¿no? Por parte del mismo pueblo gitano ante eso. Porque luego, fijaos, he hablado de los Reyes Católicos, pero con Carlos I, el famoso emperador, hay mucha gente ahora que lleva la enseña, ¿no? La Cruz de Borgoña, ¿no? Del Imperio Español, y va sacando pecho, ¿no? Con las glorias del imperio. ¡Oh, madre mía, Carlos I, que el quinto de Alemania, qué tío, ¿no? Sus barcos ahí y tal. Bueno, sí, bueno, mucha gloria, mucho tal, pero impuso una ley que decía que todos los varones gitanos, no sé a partir de qué año, si era 21 o por ahí, tenían que servir en galeras. Lo que se llamaba la chusma de galeras. Ya la palabra chusma ya sabemos cómo se utiliza hoy en día, ¿no? Entonces, durante 5 o 7 años, pues tú, porque era un varón gitano, pues tenías que estar ahí en esos barcos de guerra, remando, al sonido siguiendo el ritmo del tambor, ¿verdad? Y si te descuidabas, pues te pegaban tu estacazo, tu latigazo. Simplemente porque eras gitano, ¿vale? Y bueno, y más adelante hay muchas leyes que llegan, incluso hay una con, no sé si es con Felipe III,
creo que sí, que es con Felipe III, donde directamente se prohíbe el uso de la palabra gitano. El intento de borrado llega hasta el punto de que el propio Estado dice, aquí ya no existen los gitanos, que nadie se llama gitano. Si alguien llama gitano a otro, multa. O bueno, si es reincidente, latigazo o lo que sea. Es decir, hasta ese extremo llega, ¿no? Y eso es una constante durante siglos. Bueno, ¿qué queremos entonces? Quiero decir, bueno, que los gitanos están excluidos, que van a su bola, tal. Bueno, quizás van a su bola porque es una manera más fácil de protegerse, porque tienen memoria. Quizás no tienen esa memoria histórica académica de la que hablamos, pero la persecución está ahí latente, ¿no? en su historia. Entonces, conocer eso, pues a mí, este libro habla también de esas leyes, habla de ese momento, y habla de las historias particulares, digamos, de estos gitanos y de estas gitanas durante quizás, considero, ¿no?, que fue el momento culminante de esta persecución que fue la Gran Redada. Estamos hablando de cosas muy, muy terribles, es decir, los hombres, ¿vale?, fueron apresados esa noche y los llevaron a los arsenales. Arsenal de la Carraca, aquí en Cádiz, Arsenal de Cartagena, construcción, y el Arsenal de la Graña en el Ferrol, ¿no?, donde el Marqués de la Ensenada estaba construyendo la nueva Armada Española, robándole además ideas a los ingleses y tal, de la última tecnología. También hay un capítulo aquí donde hablo de espionaje industrial y un personaje fascinante, ¿no?, que es Jorge Juan, que era muy amigo del Marqués de la Ensenada. Una especie como de capítulo que parece como de un James Bond, ¿no?, del siglo XVIII. Bueno, pues los llevan a estos arsenales, los llevan por ahí, por esos campos, ¿verdad? Yo hago un recorrido de unos que pillan en Granada. Pillan en Granada, algunos lo habían traído incluso de Almería, de la zona, tal, y los llevan hasta Cádiz. Y los llevan a pie, en esas famosas cuerdas de huesos, ¿vale?, atados de manos y piernas, con una especie como de serpiente, ¿verdad?, de vértebras humanas que se van avanzando por toda Andalucía. Los otros con caballos, con perros, venga, vamos. Muchos quedaron por el camino. Muchos quedaron, claro. Imaginaos, ¿no? Y llegan a la Carraca, les quitan las cuerdas, y nada más quitan las cuerdas, les ponen grilletes. Grilletes en brazos, en manos, y grilletes en piernas. Grilletes con su cadenita en medio y a currar, ¿vale? A currar en los arsenales, fundamentalmente a quitar barro, a hacer trabajo penoso al sol, bajo la lluvia, durmiendo en condiciones infames, ¿vale? Y los grilletes no se les quitan nunca. Y hay algunos de ellos que estarán 12, 13, 14 años con esos grilletes. Otros morirán con ellos puestos, ¿vale? Por supuesto, lo cuento también aquí, ¿no? Cuento toda esa, digamos, esa desgracia, pero también, digamos, nunca ha sido un pueblo derrotado. Ha sido, incluso en esas circunstancias, cuanto podían, intentaban largarse, cuanto podían, intentaban liarla. Hablo aquí, por ejemplo, hablando de la Carraca, que nos pilla cerca, hablo de un motín que se hizo ahí en el puente de Suaza, que la liaron pardísima, y que hubo una pequeña batalla ahí. Ya ven, los gitanos con las cadenas les quitaban, habían estado robando clavos, ¿vale?, de las construcciones, cogían los clavos, se los guardaban, o cogían y hacían como pernos, como especie como de tornillitos de madera, se los guardaban también. Entonces hicieron un plan para escaparse, y cogieron, y algunos escaparon, ¿vale? Se dio una ahí de miedo, luego empezaron a entrar los soldados con caballos, pegando tiros y tal, y algunos escaparon, y cuento, por ejemplo, bueno, lo que hizo el Marqués de la Ensenada cuando se enteró de eso, es que mandó construir una horca justo enfrente de los barracones donde dormían los gitanos, para que lo primero que vieran cuando se despertaran era esa horca, como diciendo, esto es el futuro que le espera a cualquiera que haga lo que han hecho esta gente del motín, ¿no? Y hablo aquí de un personaje, ya si queréis luego ya entramos con preguntas y tal, de un viejo, ¿no? No queda constancia un poco de su nombre, pero sí de su testimonio. Un viejo que bueno, decían que podía tener casi 100 años y tal, que estaba ahí, y que era como una especie de patriarca que tenía como mucha relevancia dentro del grupo de los presos, ¿no? Bueno, de los presos, de los esclavos. Vamos a llamarle con el nombre porque estaban esclavizados, ¿vale? Un viejo de gaducho, hecho pedazos, tal, y lo interrogan, ¿no? Entonces yo lo que hablo aquí del interrogatorio es tal cual, está puesto y me parece muy significativo, ¿no? Porque claro, a él le preguntan, han estado preguntando un montón de gente que cómo se ha organizado eso, que nació la idea, que tal, ¿no?, lo típico,
Y van al viejo y dicen, este tiene que saberlo. Y empiezan a decirle, oye, ¿qué esto que lo ha organizado tal? Y el viejo dice, pon lo que quieras. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Y el otro? ¿Cómo se llama? Mira, pon lo que te dé la gana. Y seguía así todo el rato, ¿no? Y empiezan a pegarle, empiezan a torturarlo, ¿no? Para que hable, y el tío sigue en sus 13, que pongan lo que quieran, ¿no? Bueno, el viejo no dijo nada. El viejo dijo todo el rato eso, que pusiera lo que quisiera. Y al final, es que un poco eso, ¿no? Al final, es que se trata de eso, la historia que se ha contado los gitanos, han puesto lo que han dado. ¿Qué más da? ¿No? Decía el viejo, ¿qué más da lo que diga? ¿Qué más que lo que diga yo si lo que importa va a ser lo que sigáis contando vosotros, ¿no? Pero no se rinde. Y bueno, y hay mucha historia así. Luego podemos hablar de la gitana, podemos hablar de la corte. Eso sí me gustaría que me parece muy significativo y está reflejado en el libro. A mí me gustaría que, Raúl, hablases de esas gitanas valientes que organizaron motines, que envenenaban pozos, ¿no? Que trataban de soliviantar a los curas mostrándoles las tetas. Bueno, creo que Rosa Cortés se llegó a escapar, pero bueno, me gustaría que contaras algo sobre eso. Sí, el papel claro, separan a los hombres de las mujeres, ¿no? Claro, ahora hablaremos de esa rebeldía, ¿no? Y de esas historias concretas y tal. Pero pensando, ¿no? Un poco en lo que pasó con las mujeres en la Gran Redada, uno se da cuenta de la crueldad, ¿no? Y del absurdo de todo esto. Porque, y hablaba al principio tú de que había algo de chapuza, ¿verdad? En todo este intento de exterminio. Tenían muy claro los organizadores de esto, tenían muy claro lo que iban a hacer con los hombres. Había que hacer barcos y se necesitaban esclavos, pues bueno, cogemos los gitanos, que se extingan, pero mientras que se están extinguiendo, pues están aquí haciendo una labor. Pero con las mujeres no tenían ni idea de qué hacer. Y entonces las arrumban en cualquier lado. Yo hablo, por ejemplo, de la de Granada, las dejan durante meses, algunas incluso años, en el patio del Palacio de Carlos V. ¿Vale? Ese palacio tan bonito, ¿verdad? Renacentista, redondo, ¿verdad? El patio, pues ahí dejan a las mujeres sin ningún objetivo, sin ningún horizonte, ¿vale? Luego las llevan a esta de Granada, en otros casos, en otros sitios, ¿no? Las llevan a la Alcazaba de Málaga. ¿Para qué? No lo sabe. Entonces están ahí, pasando hambre, enfermando, se les mueren los niños, se les cae habitaciones encima, después de un día de lluvia. Estas cosas pasaron, ¿no? Y van pasando el tiempo, hasta 3 años después. No se le encendió la bombilla al Marqués de la Ensenada de qué hacer por fin con las gitanas. Porque había muchos proyectos, las podemos mandar a la fábrica de Castilla, las podemos mandar, no sé, pero es que no las querían en ningún sitio. Cuando llegaba al corregidor, cuando llegaba al sitio que era el intendente, decía, a mí no me mande esa, a mí no me mande eso, ¿vale? Entonces, durante 3 años estuvieron absolutamente abandonadas y muriendo y penando de una manera terrible, ¿no? También cuento eso, ¿no? Particularmente en el capítulo de Granada y en uno que se llama Málaga, donde hablo de esa experiencia tremenda y de las enfermedades que se las comían por todos lados a ella y a sus niños pequeños, ¿no? Y entonces al final acaban decidiendo llevarlas a Zaragoza, a la Casa de Misericordia de Zaragoza, que por cierto ahora ahí está el gobierno, el parlamento y tal, donde no busquéis ninguna plaquita donde diga aquí pasó tal, y no la busquéis ahora menos, teniendo en cuenta el gobierno que se ha formado ahí y tal, pero para que veáis, ¿no? Como hay se han borrado las huellas. Las llevan a Zaragoza, a estas mujeres de Málaga y de otros sitios, y cuando llegan ahí a la casa y les dan un uniforme, toma, quitaros esa ropa chunga que lleváis, poner este uniforme, y entras para adentro que hay unos catres donde podéis alojaros, los catres donde dormían 2 o 3 en cada uno, ¿no? Y estas gitanas que venían de Málaga dicen, pues no vamos a entrar, pues no queremos entrar, que no vamos a dormir ahí, que no nos da la gana. Y se tiraron 1 mes y medio durmiendo en el patio, porque no les salió de ahí. Decían, no, aquí nos quedamos, ¿no? A ellos les gustaba, ¿no? La estrella, la luna, tal, y porque no les daba la gana, ¿vale? Luego entran dentro y claro, están ahí, le hacen como una especie como de disciplina de internado, donde tienen que por la mañana tienen que ir a comulgar una misa, luego por la noche también, todo como muy reglado, le dan unos trabajos que vienen de fuera para que hagan y tal, no las dejan salir, y ellas pues
tonterías, ¿no? Y hay mucha historia al respecto. Por ejemplo, organizan una huelga porque le habían prometido que iban a dar una paguita para comprar cosas de fuera y tal, y no se la dan, y entonces pues deciden que no, le dan los arreos de trabajo y tal, los tiran al suelo, se levantan, se cruzan de brazos y aquí no se mueve nadie. Empiezan, le amenazan, les pegan, aquí no se mueve nadie, que no curramos, que no trabajamos. Y no trabajaron y se salieron con la suya. Y al final le tuvieron que dar la paga, ¿vale? Otras cosas que hacían es cuando, por ejemplo, le daban los uniformes a estos que le daban, cogían, pues no, como se los daban delante del guardia, empezaban a romperlo, cogían y con eso cegaban con la ropa y con las carnes que los rompían también, cegaban por donde circulaba el agua para que se estancara todo el agua, toda la porquería de las heces y tal, y estuviera por ahí por donde estaban los soldados, ¿no? Y bueno, aquí nos tienen enterrar, pero os vais a enterar, ¿no? Y con al cura al cura lo tenían frito, ¿vale? Al cura, pues el cura que la veía y tal, ella pues se buscaba la vida, también, tanto en Málaga como aquí hubo muchas violaciones, ¿no? de los guardias, claro, gente con poder, ¿no? Ante las personas totalmente desamparadas. Muchas de estas mujeres también, para buscarse un poco, obtener algo de más, también se dejaban, digamos, querer, o muchas veces directamente, pues, entre ellas también había cariño y tal, y se lo demostraban al cura, ¿no? Muchas veces se ponían delante de él en misa y se ponían a tocarse, así se levantaba la falda y una a otra tocándose los muslos y tal. El cura se ponía, las castigaba, ellas se partían de risa y muchas se reían mucho de los guardias de todo el mundo. Claro, yo siempre digo que la historia gitana ha sido maltratada y mal tratada. Y Raúl, creo que bueno, la aportación a la historia gitana que supone este libro y quizá otros que harás más adelante, pues es algo debido para que bueno, como decíamos antes, forma parte de la memoria de España. Claro que ha sido un pueblo ágrafo hasta hace muy poquito, pero también es interesante cómo a través de las letras del flamenco anónimas, de gitanos que las escribían repentizándolas y memorizándolas, porque no sabían leer ni escribir, pero en los primeros repertorios del proto-flamenco encontramos letras que hacen referencia a las prisiones y a las torturas, y claro, lo ligamos con la Gran Redada, no solamente de Triana, ¿no? Pero estoy recordando esa que dice: cuando yo estaba en prisiones, solito me entretenía en contar los eslabones que mi cadena tenía. Hay un repertorio enorme de centenares de letras que hacen referencia ahí. Y ahora si me permitís una precisión a algo que tú has dicho que quizá pueda ilustrar, porque esta llegada en 1425, que es la llegada oficial, y cuando digo oficial me refiero a que está documentada por el salvoconducto de Alfonso V el Magnánimo en la Corona de Aragón, es de 1425. También hay una teoría indemostrable, pero plausible, de una entrada anterior por estas tierras, por Gibraltar, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista historiográfico es esa. Y como él decía, en esa época en la que España no era España todavía, pues llegan esos remotos gitanos y fascinan y atemorizan al mismo tiempo. Son vistos como peligrosamente vivos, ¿no? Y sospechosamente libres. Entonces son bien acogidos durante muy poquito tiempo, duró eso, bien acogidos hasta el punto de que, bueno, con esos certificados papales... Mientras pensaban que estaban de paso. Claro, porque además decían con mucho arte que iban a Santiago de Compostela, sí, a peregrinar a la tumba del apóstol, ¿no? Y exhibían unos documentos, unos salvoconductos del Vaticano, seguramente falsificados, que, bueno, con la ley del camino, bueno, aquello duró muy poquito, y de hecho el primer rifirrafe que tiene un gitano de esto del Egipto Menor, que por eso viene la precisión, el primer rifirrafe judicial es una denuncia del gitano porque le roban sus galgos, los payos. Y entonces, claro, le robaron los galgos que tenía el gitano, y entonces interpone una denuncia, y como al principio eran
bien visto, pues bueno, eso tuvo su investigación y todo esto, pero ya te digo que el primer acercamiento a la justicia es para denunciar que habían robado a los gitanos. Claro, llegó la reina caótica, a la que también quisieron beatificar, no sé eso ya cómo habrá quedado, pero hubo un intento también. No es que yo sea especialmente anticlerical, pero hay que decirlo. También a la reina católica, a la reina Isabel la Católica, que fue la instigadora de la primera pragmática de la que tú hablabas, ¿no? De 1499. Entonces, en relación a ese Juan de Egipto Menor, que llegó comandando los primeros gitanos que llegan por los Pirineos, lo del Egipto Menor, que es que no sé si lo sabes, pero sí que tiene una explicación. Claro, lo del Egipto Menor, y etimológicamente egiptiano en castellano antiguo, derivó en gitano, egiptiano de Egipto Menor, pero se entendió como el Egipto de los faraones, de las pirámides. Y evidentemente no. ¿Por qué decían venir del Egipto Menor o del Pequeño Egipto? Pues porque venían de estar asentados durante un tiempo en una zona de Grecia, del Peloponeso y de Grecia, cuya similitud paisajística de esa zona era similar, hacía recordar a Egipto. Y entonces, en la época, a esa zona de Grecia se le llamaba el Pequeño Egipto o el Egipto Menor, pero nada que ver con las pirámides. Entonces, de ahí que ellos... Y luego está documentado con el estudio lingüístico de que, claro, en esa diáspora, en esa errancia, pues, evidentemente, van cogiendo préstamos léxicos de los sitios por donde van pasando. Y la estructura además es griega, ¿no? Claro, entonces hay muchísimas palabras del romano, muchas palabras que son griegas. Es decir, curiosamente, por ejemplo, a la hora de nombrar los números, los del 1 al 5, en romano se dice Jack, Buitrin, Star Punch, exactamente igual o muy similar de cómo se dice del 1 al 5 en hindi, en punjabi, en todos los idiomas y dialectos de la India. Ahí demuestra algo ya, ¿no? Sin embargo, del 6 al 10 tiene raíz griega. Shofef, Taoch, Toenia. Entonces, eso está, digamos, cogido con pinzas, pero tiene mucha verosimilitud, ¿no? Los préstamos léxicos. Entonces, lo del Egipto Menor, luego, claro, Egipto ha sido siempre muy atractivo desde el punto de vista de una leyenda, y entonces el faraón, hay muchos gitanos que se autollamaban faraones, ¿no? Aquí hay un cantado que le llaman el faraón de... Bueno, quiero decir y esto de la sangre de la mano y todas estas cosas, ¿no? Pero que realmente el hecho del Egipto Menor va por ahí, por Grecia y no por Egipto de las pirámides. Sí, sabí también que por la zona de... Algunos lo ponen por la zona de Capadocia, en Turquía, tal. También. Digamos, no está muy claro exactamente dónde, pero evidentemente Egipto no era seguro. Otra cosa es lo que ellos dijeron cuando les preguntaron, ¿no? Ha empezado hablando en este speech que has hecho del tema del anticlericalismo. Bueno, yo no por ser anticlerical, pero hay una figura y un protagonista también de esto, que es el Papa Benedicto XIV, que sin su ayuda tampoco habría ocurrido esta gran redada. ¿Vale? Le digo un capitulito al Papa. Sabéis que históricamente los prófugos los gitanos hacían mucho eso, se podían acoger a sagrados, ¿no? En un templo, en un monasterio, en un convento, entonces no podían entrar las justicias a por ellos porque era sagrado. Bueno, pues Benedicto XIV, por presión del Consejo de Castilla, de Gaspar Vázquez Tablada, que es otro personaje del el obispo, que bueno, aquí en el libro no se habla mucho de él, porque tampoco hay mucha documentación sobre su vida, ¿no? Pero fue con el Marqués de la Ensenada, el otro gran instigador del asunto. Pues digamos, se dejó convencer fácilmente también al Papa de Roma para que quitara eximiera, digamos, una bula para eximir a los gitanos, solamente a los gitanos, del refugio de Sagrado. Entonces esa noche del 30 de julio, muchos gitanos, cuando fueron a por ellos, pues cogieron la carrera, se fueron al convento o a la ermita o al resto que le pidieran cerca, y los curas les cerraron las puertas o les abrieron para que entraran los soldados a por ellos, ¿no?
la colaboración de la Iglesia Católica, la responsabilidad de la Iglesia Católica, ni una ser anticlerical, es simplemente tener memoria, está también aquí. Qué diferente, ¿verdad? Este Papa como trataba, por ejemplo, a los indios, Claro. que fue un defensor de, Sí, es que con los derechos de los indios, pero de los gitanos. Con Benedicto XIV pasa un poco como con el Marqués de la Ensenada. Benedicto XIV, pues si tú coges una lista de los grandes papas de la historia, este te sale en los puestos altos. Era un ilustrado. Es decir, el primer estado del mundo donde hubo una campaña pública de vacunación fue los estados pontificios bajo su mandato. Fijaos qué tiro. Este cogió a Copérnico, por ejemplo, que estaba... era uno de esos libros prohibidos, ese canon terrible que tiene la Iglesia de libros, lo sacó de ahí porque, oye, esto es ciencia. Era un tío de puta madre, ¿no? Era un ilustrado, pero bueno, otra cosa son los gitanos, ¿no? Pasa un poco como con el Marqués de la Ensenada. Los gitanos siempre están al otro lado, ¿no? Y luego está, me gustaría también, antes de que hablara un poco, porque el libro se llama Martinete del Rey Sombra, y una figura, aparte del Marqués de la Ensenada, una figura que es fundamental en el libro, es el rey Fernando VI, ¿no? Que el libro empieza con él y acaba con él, ¿no? Y va contando su vida también, ¿no? Que fue el que al final el que firmó el decreto, el que se hizo, era una monarquía absoluta. Y la de Braganza también tenía lo suyo. Y Barra de Braganza, es decir, todo ese mundo de la corte, ¿no? Hay una historia detrás triste también, triste, absurda, ¿no? Porque estamos hablando de una época en la que las cortes competían entre ellas para ver cuál tenía el lujo más escandaloso, cuál despilfarraba más, cuál hacía la fiesta más extravagante. Pues bueno, pues en Portugal habían hecho una cosa muy... Pues nosotros tenemos que hacerla más gorda todavía, ¿no? Y ahí está este personaje, ¿no? Y entonces el libro habla también de esos dos mundos, ¿no? Del mundo despampanante, frívolo, de intrigas políticas, ¿no? De mucha gente así como muy mezquina, pero también muy interesante, ¿verdad? De grandes fiestas, de grandes lujos. Eso en contraposición con lo que están pasando los gitanos, ¿no? Que no sé, y está pasando todo a la vez, ¿no? Porque así es la vida, ¿no? Y así están los de arriba y están los de abajo. Y los de arriba muchas veces empiezan la fiesta a costa de los de abajo, ¿no? Y el Marqués de la Ensenada es un gran hombre a costa de esos esclavos que tienen los arsenales, por ejemplo, ¿no? Y nada, y luego también, claro, cuando hablo en el libro, cuando hablo de esta gente de la corte, del rey, del Marqués de la Ensenada, intento no ser maniqueo, no hacer retratos de brocha gorda, ¿no? Al final son personas fascinantes, ¿vale? Con su punto, es decir, no soy condescendiente con ellos tampoco, pero sobre todo con Fernando VI es que no dejaba de ser un pobre desgraciado, ¿no? Es decir, su vida, a pesar de tenerlo todo, porque lo tenía todo, era el rey de España, él se levantaba por las mañanas, ¿vale? Cuando se despertaba ya había gente ahí, en su habitación, lo incorporaban, le ponían un almohadón detrás, le ponían un papelito y le traían un tazón de chocolate y se lo daban. Para que se lo ¿Pero que era gilipollas? Bueno, era Borbón, entonces ya... Igual, es lo mismo. Pero no, era rey. Es que eso se lo hacían a los reyes. Ellos lo vestían, tal, todo el mundo detrás de él. Sin embargo, no había persona más no solitaria, sino sola, abandonada y desgraciada en toda España. La única que de alguna manera lo sostenía era Bárbara de Braganza, un personajazo también. Entonces también hay una historia de amor ahí como muy, no sé si bonita, pero una historia, ¿no? ¿Alguien conoce al que manda en Netflix? ¿No? Porque esto tiene... Podría ser una serie... ¿No te han llamado para derechos de...? Sí, nos preguntaron de una agencia que se dedica a esto, digamos, tocó, pero ahí se quedó. Y dijo, oye, ¿están los derechos libres? Sí, están libres. Siguen libres. Si alguien quiere hacer una serie... Como estamos grabándolo, lo vas a ir por YouTube y te caben. La serie Bueno, sí, yo creo que hay una historia. Hay una historia para, tanto en lo de la corte, digamos, por supuesto también como lo de los gitanos, ¿no? Y ¿Piensas seguir investigando y escribiendo y fabulando sobre el mundo gitano o tienes otros proyectos? Bueno, yo creo que mi aportación está aquí. Creo que es interesante que porque otra gente como que no digo coger testigo porque yo no estoy en una carrera, ni llevo ningún fuego, ni nada, ¿no? Pero que todo lo que
cabeza y digo, ¿qué pasa aquí y tal? Ese nudo de alguna manera se ha deshecho ya a la hora de escribir el libro. Y creo que el libro además está haciendo también, aparte de que su labor literaria, ¿no? Que a la gente le está gustando y todo eso, está haciendo su labor esa labor política, ¿no? de dar a conocer este acontecimiento y hacer que sea menos oscuro, ¿no? Y me consta, ¿vale? Me consta que cuando salió el libro había mucha más gente que ignoraba este suceso y que ahora, gracias también a lo que se está hablando del libro, afortunadamente estamos dando un poco de claridad. Y para mí eso ya es muy satisfactorio. No sé si... ¿O puedo leer algún fragmento también? Una pregunta. Sí. ¿Cuáles son las fuentes históricas o los testimonios en los que te basas para describir la vida de los gitanos, los arsenales y el presidio? Sí. ¿Qué documentación hay? Sí, bueno, hay documentación, hay bastante documentación. Lo que pasa que pues estaban archivos y tal. Yo sobre todo he contado con el librito de Gómez Alfaro, pero con Manuel Martínez Martínez. Digamos, este hombre que lo comentaba él, que además es paisano de Almería, que cuando empecé a investigar esto, miro a ver los pocos libros que hay, los ha escrito este tío y resulta que vive cerca de donde estoy yo. Entonces cuando estuve escribiendo el libro tuve mucho contacto con él. Por supuesto todos sus libros, en internet tiene varios blogs donde hay como muchas fichas de personajes, donde él está sacando cosas de archivos, la famosa Rosa Cortés, esta gente, ¿no? Y entonces él es un tipo que, de hecho el expediente, digamos, firmado por el Marqués de la Ensenada de la Gran Redada, ¿vale? El que lo descubre él, es el que lo rescata. Y es muy curiosa la historia, ¿no? Como la cuenta, porque dice que él está ahí en Salamanca buscando en los legajos, tal y cual, y de repente encuentra un legajo que es de donde va a estar el documento este, y que está como sellado, ¿no? Está como recogido con un lacito. Precintadito con un lacito con la bandera de España, ¿no? Con la roja igual. Y entonces cuando va a abrirlo, ¿no? Con mucho cuidado, el lacito y se deshace. Y digo, bueno, pues esto no es poesía, esto es la vida, ¿no? Es un espejo de lo que... Y entonces este hombre, Manuel Martínez, digamos, es un tipo que ha dedicado 30 años de su vida a investigar sobre esto, ha sacado archivos, documentos de todos lados y lo ha puesto a mi disposición. Yo cuando me quedaba atascado y además cosas muy... Había una familia que pasaba y dice, oye, ¿sabes qué? Esta familia que he visto que tal... Me dice, pues esta familia se llama no sé qué, me daba el apellido exacto, ¿no? Aquí prácticamente el 90% de los nombres de los gitanos que aparecen son gitanos reales que hicieron lo que se cuenta aquí. A otros, como no lo he encontrado, pues no lo he inventado, ¿no? Pero, digamos, esto es un trabajo de historiadores serios y concienzudos y como que le debo muchísimo. Y luego lo que es lo de la vida de la corte, Fernando VI, Marqués de la Ensenada y tal, Eso hay muchísimo muchísimo. testimonio. Sí, pero yo recomiendo particularmente los libros que ha escrito José Luis Gómez Urdáñez, fallecido hace unos pocos meses, que está muy bien. Sí. De todas maneras, y como soy marino, la actividad de todas las marinas de la Ilustración, que necesitaba una mano de obra descomunal, se basaba en la fuerza de sus presidiarios. Sí, sí, sí. Que tenían origen en todos los colectivos Claro. sabidos y por haber. Puedes contar esta historia en Irlanda y se sentirán altamente identificados. Sí, sí, y bueno, yo es que yo soy español, entonces claro, veo... Sí, claro. Pero la persecución al pueblo gitano no es una cosa española. Es más, esa persecución actualmente, que todavía sigue existiendo, ¿vale? Y todavía sigue habiendo aquí un pozo, ¿verdad?, de antigitanismo muy fuerte en la sociedad española, pero mucho más en otros países. La Europa del Este. En la Europa del Este es tremendo lo que sigue habiendo en muchos sitios, ¿no? Entonces, vale, yo veo desde que claro, me interrogo por mi propia identidad al final, ¿no? Yo entiendo que si soy español, ¿qué es eso de soy español? Pues ser español es esto también, que ser consciente de esto. Yo no soy un español y el gitano es otra cosa diferente. El gitano forma parte de lo mismo que soy yo, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ahí. El año que viene se cumplirán 600 años. Sí. Acaba de caer. Claro. 1400. A ver lo que hacen. A ver. ¿Había una pregunta? Sí. Sí, bueno, muchas gracias al autor y al presentador por la exposición tan enriquecedora. Lo que quería preguntar es, bueno, las personas gitanas han seguido con esta persecución, pero
Sí. Digamos como que aquello, después de aquella noche y tal, como un poco como que se le fue de las manos, ¿no? Y entonces llegan a oídos, sobre todo del confesor del rey, el padre Rábago, otro personaje que aparece por aquí, y llega como que la cosa se ha desmadrado y como que está superando las previsiones y como que se ha hecho, ya digo, una de las cosas que decía el padre Rábago es que se ha detenido a los gitanos malos y también a los buenos, ¿no? Como que había unos que no estaban bien detenidos y otros que estaban bien casados o que sí estaban bien censados en su sitio, porque claro, es que tuvieron a todos. El hecho de acabar con la forma de vida de los gitanos, los que tuvieron más fácil de detener no fue precisamente los nómadas, sino los que tenían su casa censada y que pagaban su impuesto, estaban tal, ¿no? Y entonces el padre dice, esto hay que arreglarlo. El marqués de la Ensenada muy hábilmente le echa el marrón al obispo, a Vázquez Tablada, y dice, Gaspar tal y cual. Entonces lo destituyen a Gaspar, el marqués de la Ensenada flota, como siempre, como veréis, un personaje muy hábil en ese sentido. Y entonces deciden, empiezan a haber muchas reuniones a ver qué hacen con ellos. Y entonces para octubre, esto pasa en julio, para octubre de ese año empiezan a sacar como unas nuevas disposiciones legales que permiten que algunos gitanos se puedan acoger al indulto. Si hay alguien que declare por escrito que ese gitano es bueno, que es un buen gitano, bueno, un buen español, ¿no? Y entonces, claro, algunos consiguen de esa manera como volver a casa, ¿no? Pero luego, claro, cuando llegan, de hecho cuentan una historia de cuando llegan por su pertenencia la han incautado y algunos no tenían nada, pero otros tenían negocios, otros tenían tierra, otros tenían ganado, ¿vale? Otros tenían talleres y lo pierden todo, ¿no? ¿Y las mujeres allí en otro sitio? Claro, y entonces eso, ¿no? Pero pasado, digamos, ese periodo de octubre, noviembre, donde empiezan otra vez como hay algunos que se pueden salir, el resto ya no sale. Luego ya van saliendo poco a poco con cuentagotas y no se le concede el indulto general hasta 18 años después de 1749. Ya Fernando VI muerto hace ya bastante tiempo y con Carlos III que de repente pues, le dice, oye, ¿te acuerdas que estaban los gitanos? Hostia, los gitanos, vale, vamos a indulto, ¿no? Amnistía para los gitanos y tal. Estamos hablando de 18 años. Ya saben, los dos últimos gitanos que estaban ahí haciendo un trabajo forzoso, ya ni se acordaban de por qué estaban ahí, y vienen, oye, mira que estáis libres. Bueno, ya está, vamos a ver qué es la vida, ¿no? 18 años. Esto estamos hablando de una generación entera, es decir, cuando hablábamos de una generación entera de gitanos que estaban marcados a fuego, ya sea porque estuvieron todo el tiempo, ya sea porque estuvieron unos pocos meses, o ya sea porque tuvieran que esconderse porque pasaba eso, todos los gitanos de España durante una generación están marcados por este acontecimiento. Me parece un escándalo que este acontecimiento y que esta cuestión histórica no esté en primer plano, en nuestra memoria compartida y en los planes de estudio y todas estas cosas. Es que eso no nos enseñaron en el colegio. No, ni otras cosas, pero bueno, por ejemplo. Pero ni en el colegio, ni en la carrera de historia, muchos historiadores... Bueno, yo estudié Derecho y tampoco, pero bueno. No. Como si nada. Entonces, eso, digamos, este libro... Pero bueno, una consulta que quería hacer, Sí. me comentaban lo de 18 años, ¿no? De presidio. Es casi una generación perdida, ¿no? Claro, es lo que estoy diciendo, están marcados por eso. No hay familia gitana que su tatarabuelo por no estuviera algo le pasara. Tú lo has comentado, tú lo has visto claramente. Castillo de Denia. Ahí está. Y Bustamante, pues venid ahí. Ahí está. Ahí está. Y aquí está. No sé si tenéis alguna otra consulta. No sé si queréis que lea un fragmento también para que veáis un poco el tono del libro. A mí me gustaría porque antes lo decía que a mí me había entusiasmado, aparte de conocer la historia, cómo está escrito este libro. Este libro tiene una parte poética, lírica, unas imágenes potentísimas, se ve que tú también eres poeta, aparte de escritor, de narrador. Y me parece que tienes unos hallazgos y unos... Hay dos capítulos que se comunican uno al otro, que son el inventario de uno de los gitanos, después el inventario del Marqués de la Ensenada, cómo se ve qué es lo que tenía cada uno. Eso es muy sabio, ¿eh? El libro está muy bien construido y... Claro, esos dos
de los inventarios, yo ahí, digamos, mi parte creativa ha sido simplemente coger, corta y pega, el inventario de una familia gitana que le incautaron lo que tenían. Y luego cuando el Marqués de la Ensenada, que lo destierran, porque también caen de gracia, y también se lo llevan a las 12 de la noche, una noche de luna llena. Justicia poética. Y lo que le quitan, pues bueno. No tiene nada que ver con lo que le quitaron a Para nada. Entonces, si os parece, ya que hemos hablado tanto digamos, de la parte gitana del libro, voy a leer un fragmentillo de uno de los últimos capítulos, ¿vale? Pero que este último, digamos, como que... Sí, me acerco más. Que me lo aleje. No, que te lo hace. Ah, vale. Pero es que bota mucho el... Bueno, así. Vale. Pues subo la voz. Me pongo así, como si estuviera dando clase. Y este capítulo se llama Todo el humo del mundo, ¿no? Entonces, como después de haber ido viendo toda la peripecia, ¿no? Cronológicamente, y aquí como que vuelvo otra vez al principio y hablo en fin, de cómo lo que pasa cuando se liberan algunos y tal, ¿no? Entonces voy a leer aquí pues, unas líneas, ¿vale? Se llama todo el humo del mundo. El dolor es largo, pero siempre lo arrasa el olvido, con su hilo negro haciendo zigzag en los labios y la maleza creciendo dentro de cada palabra. Hace falta muy poco para que algo se rompa. Apenas una luna grande en el cielo, su luz crujiendo en las puertas abatidas y el final repentino de un sueño. De todos los sueños. Todo el humo del mundo cabe aquí, todas las hogueras del cielo. Y qué poco hace falta para escribir este libro. La caligrafía limpia del Marqués de la Ensenada, el empeño viejo del obispo Vázquez Tablada, con su casulla bordada de miedos, la firma del Papa bajo la luz brutal de las estatuas, la boca de Fernando VI diciendo sí. Así llegó la noche del 30 de julio de 1749, y todos esos pueblos y todas esas ciudades cosidas por linternas y sobresaltos, por carreras y llantos. Y todo fueron lunas redondas y llaves perdidas. Una noche, tan solo, unas horas. Se hace la redada y no están todos. Algunos se han escapado a los montes. Ahí van otros saltando de tejado en tejado como animales de sombra. Corren y los persiguen los caballos. O nadie. Y corren igual, hacia las cuevas, hacia los bosques. Y les ladran los perros y hasta la misma luna, y huyen sin descanso, y se oyen disparos en el cielo, y el mundo es de plata y azul, y está lleno de miedo. Pues si no tenéis más preguntas, despedimos la tarde. De verdad, leed el libro, ahí lo tiene Nati. Yo firmaré si leerlo, muy recomendable. Que quiera alguna firma del libro, aquí estoy a vuestra disposición. A créditos. Pues muchísimas gracias y la semana que viene hablamos de otra cosa totalmente diferente. Tenemos un libro sobre los Beatles, sobre la estancia de los Beatles en Almería precisamente, y sobre cómo aquello cambió la historia de la música y la historia de los Beatles, por supuesto. Claro. Es un ensayo muy bonito que se llama Por un puñado de fresas. Sí, porque ahí compuso John Lennon Strawberry Forever. Exactamente. Así que si os apetece, van a venir los amigos del club de Cádiz de los Beatles, que van además a invitarnos a una copita, y vamos a presentar este libro que va a estar muy interesante.